Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Antes de empezar con la presentación, mandarles un saludo y otra vez el agradecimiento a la Vicerrectoría de Docencia por esta actividad y por la posibilidad de compartir experiencias. No sé si es posible poner la vista de galería, creo que sí. Muy bien. Me gustaría hacer una pregunta. Yo creo que ya todo el mundo sabe utilizar el Zoom, reacciones y demás. Entonces, que las reacciones tienen el levantar la mano. Entonces, me gustaría empezar preguntándoles por las personas que a día 16 de marzo de 2020 estaban al 100% preparadas para dar formación en formato virtual, a distancia, presencialidad remota, y tenían todos los dispositivos, recursos electrónicos y en su hogar para hacer ese tipo de trabajo. Si quiere levantar la mano, quien estaba al 100% preparado el día 16 de marzo de 2020, que fue el día que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. Fabián pone cara de ¿qué me estás contando? William dice que no. Creo que tenemos a una persona. Tenemos a Carla. Carla, muy bien. Somos 30 personas, tenemos una de 30, no está mal. Muchas gracias, Carla. Gracias, William y Fabián. La siguiente pregunta es, a 30 de septiembre de 2021, estamos hablando de más o menos hace un año, ¿quién tenía ese nivel de preparación? ¿Quién ya tenía recursos en el hogar? ¿Quién tenía ya conocimiento, experiencia como para poder dar cursos virtuales o cursos en presencialidad remota, más o menos en un nivel de preparación medio avanzado? Aquí ya van apareciendo más manitas. Bueno. Estamos en 10, en 11 más o menos, 12 personas, 13, muy bien, bueno, bien, perfecto, muchas gracias. Si les pregunto ahora, si les pregunto en este momento, seguramente es posible que aparezca alguna mano más, es posible que aparezca alguna experiencia más, pero la realidad es que cuando empezamos a trabajar en pandemia nos encontramos en una experiencia en la que lo más que nos podíamos encontrar era incertidumbre. Entonces, encontrados en esta situación, yo preparé durante la pandemia y hasta la actualidad, sigo todavía, en una intención de poder generar cartas de navegación para manejar la complejidad durante la pandemia y también en la pospandemia. Entonces, lo que les traigo hoy aquí es un poco una experiencia que he tenido en varios cursos durante la pandemia y hasta ahora, en la que hemos ido definiendo, refinando algunas herramientas que nos han permitido manejar esa incertidumbre. La realidad es que a 16 de marzo de 2020 nos encontramos con una declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19. En Costa Rica pues, fue uno de los países que habían pasado ya 3 meses, 4 meses desde que había empezado emergencias en otros lugares, con lo cual sabíamos que podía llegar, pero ahí se confirmó finalmente. El primer caso en Costa Rica confirmado fue el 7 de marzo, la emergencia se declara el día 16 y en la Universidad Nacional a finales de ese mes se decide que tenemos que pasar a presencialidad remota, cortamos las clases más o menos un par de semanas y luego tenemos que reiniciar las clases en formato virtual. La realidad de eso es que de repente en el lugar de encuentro que era la universidad, las aulas y las escuelas, las sedes, las unidades en general, se volvieron las casas de cada quien. Pues aquí tienen mi casa, bienvenidas y bienvenidos a mi casa. Eso es lo que nos encontramos. Entramos de repente en la casa de la gente y nos encontramos que la vida de las personas y las dificultades y las posibilidades y las capacidades a nivel personal, familiar, educativo, laboral o tecnológico también informativo, pues se volvió una realidad que nos acompañó durante todo este proceso. Eso significa que la educación se convertía en un conjunto de islas, posiblemente en el caso de estudiantes, pues muchísimas islas más, aparte también el retorno a sus territorios para las personas que están en condición de beca, y tenemos que encontrar y considerar entonces 3 elementos: las personas estudiantes y sus condiciones, las personas docentes y sus condiciones, y el proceso de mediación educativa y tecnológica, también la capacidad tecnológica de la universidad
porque donde no llegaba la universidad tenía que llegar la persona docente. Si la universidad no tenía suficientes licencias de Zoom, por ejemplo, fue, como han dicho por aquí, que fue un recurso necesario, pues había que buscar otras herramientas posibles y otras capacidades posibles. Ahí yo la bandera que he lanzado a mucha gente durante el encuentro, el agradecimiento a la vicerrectora de docencia por ponerse al día y por dar tantos recursos durante la pandemia y hasta la actualidad para seguir formándose. Entonces, estos tres grandes elementos, que posiblemente se podrían dividir en muchos, fueron la realidad que nos encontramos. En mi caso, una pregunta que me hice es cómo puedo acompañar a las personas estudiantes para que puedan llegar a sus objetivos de cumplir las metas educativas formativas durante la pandemia, y pensé, para reducir la incertidumbre, lo que necesitan es algún tipo de guía que les ayude a acompañarles en ese proceso, sobre todo considerando dos grandes elementos. Una, que no todas las personas estudiantes tenían las mismas capacidades desarrolladas, y en cuanto a capacidades también podemos pensar en recursos disponibles, en recursos tecnológicos, y la otra es los diferentes estilos de aprendizaje y los diferentes estilos de aprendizaje en la virtualidad. Entonces, el proceso de adaptación de los cursos significó desarrollar herramientas diferentes que pudieran adaptarse a las capacidades de las diferentes personas y a los recursos. Eso significa, pues, elaborar materiales específicos, elaborar materiales específicos por tipo de elemento o de recursos tecnológicos, no solo para computadora, también para teléfono, y también adaptar las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los cursos, de repente, necesitaban una guía, y todos los cursos que he ido desarrollando se han ido desarrollando con una guía que permite ver que los contenidos de los cursos y las capacidades y habilidades a desarrollar están interconectadas, y que las capacidades y habilidades a desarrollar son específicas. No todos los cursos tienen las mismas capacidades o habilidades a desarrollar, en los que entonces ese listado se ha ido modificando, pero sí orientar a las personas estudiantes a que van a ir poniendo en práctica ciertos comportamientos que les ayudan para su desarrollo no solo profesional, sino también personal, pero también vinculado al ejercicio profesional que eran una vez hayan salido de la carrera. Las clases recibieron un cambio también, y las clases se convirtieron en sincrónicas y asincrónicas, y las clases necesitaban, en este caso, pues de otra estructura. Las estructuras se variaron con las horas disponibles para los cursos, pues 8 horas, 6 horas, 5 horas, las que dependieran. Había un espacio de preparación de clases, lecturas, actividades, vídeos o similares, las dinámicas sincrónicas y asincrónicas, que normalmente las clases nunca duraron más de 2 horas, y el tiempo medio de clase era 1 hora y media. Y un después de las clases, donde se planteaban ejercicios que permitían integrar y concretar los aprendizajes en el aula. Y el cómo, pues diferentes tipos de actividades. Las actividades para intentar adaptarse a esa diversidad de personas en el curso y esas diferentes capacidades de recogida y análisis de la información, pues había lecturas, vídeos, había actividades de reflexión, profundización, discusiones grupales, construcciones colectivas, ejercicios de elaboración, integración, consolidación, estudio de casos, ejercicios específicos de análisis, de búsqueda de información, que permitía desarrollar alguna capacidad específica vinculada en él o centrada en el curso. El qué en específico, y el para entender, y en este caso para la psicología es muy importante entender que hay ciertos ejes que están presentes en el desarrollo de los cursos, y los 2 ejes principales son ética e investigación. Una persona profesional en psicología siempre va a estar investigando. Es enseñarles y ayudarles a cómo poder desarrollar capacidades que les permitan hacer eso. Buscar información, analizar la información, generar conclusiones con esa información, y a partir de ahí plantear posibles acciones a poner en práctica, y ese fue un poco los elementos que se intentaron desarrollar. Muy bien, mapas. ¿Qué tenían disponible? Tenían disponible un esquema didáctico de aprendizaje, donde tenían para cada uno de los ejes los temas principales, los contenidos a desarrollar en cada tema y los aprendizajes a alcanzar. Y esos aprendizajes a alcanzar era lo mínimo necesario que tenían que poder llevarse de cada uno de los ejes, además de los diferentes estilos de evaluación que fueron cambiando y han ido cambiando con los cursos. Hubo también grandes fallos.
este fue el primer esquema que hice, fue un mapa del curso. Este mapa del curso no lo entendió absolutamente nadie, no fue utilizado, no fue considerado y fue descartado después de un semestre porque me di cuenta de que no era útil o interesante para las personas estudiantes. El aula virtual se convirtió en el centro de operaciones, todo estaba ahí. Para la gran mayoría de personas, había personas que no tenían acceso a Internet, entonces había que desarrollar otras estrategias, pero para el gran conjunto de estudiantes el aula virtual era el centro donde tenían toda la información centralizada, desde una presentación y los documentos básicos hasta los posibles instructivos que se iban aplicando. Las clases tenían, todas las clases, todos los recursos de aprendizaje, lecturas, vídeos y actividades pre y post sesión sincrónica o asincrónica también las tenían disponibles en la virtual, y las clases sincrónicas eran divididas, los grupos que acostumbran a ser de 20, 25 personas, se dividían en 2 grupos. Entonces cada grupo estaba formado por 10, 11, 12 personas y las clases eran seguidas. La disminución de los grupos facilitaba la posibilidad de compartir y de participar de forma mucho más activa por parte de las personas que pertenecían. No todos los grupos cambiaban todas las sesiones sincrónicas y de esa manera pues todas las personas podían compartir con otras personas durante las clases sincrónicas cuando nos encontrábamos. ¿Y el qué hacíamos? Hacíamos muchas cosas. Las actividades a realizar, habían actividades de construir durante las sesiones. Las sesiones también permitían hacer un seguimiento de qué había después. La información como elemento significativo y base para poder ayudar a reducir la incertidumbre. El aprendizaje continuo y el entender el aprendizaje como un elemento que es básico, no solo como el tema que estás aprendiendo, sino qué proceso estás llevando para poder aprender. Y para eso también se facilitó una forma de evaluar los cursos a través de rúbricas que permitía a las personas estudiantes tener cuáles eran los elementos de excelencia que tenían que alcanzar y que permitía desarrollar devoluciones específicas orientadas a elementos particulares de las actividades que tenían que desarrollar. Los trabajos se podían entregar de muchas formas. Habían trabajos que tenían con un enfoque pues, eminentemente escrito, ensayos o comentarios de texto, pero también podían entregar algunos trabajos en formato audio, vídeo o también en formato gráfico, con dibujos o con gráficas creativas que como les voy a enseñar a continuación. En esto, por ejemplo, estos son ejemplos de ejercicios que hacían. Esto es una cartografía social de su entorno cercano o de la escuela de psicología. Pues en este caso podían ser elementos que podían hacer a mano y que podían enviar la fotografía o podían elaborarlos por la computadora. También lo mismo con el tema de un portafolio de aprendizajes. En algunos cursos tienen un portafolio de aprendizajes en el que tenían que hacer un seguimiento clase a clase de qué habían hecho en relación a qué objetivo, qué habían aprendido y cómo podían mejorar su aprendizaje. Y habían formas diferentes de poder presentar sus experiencias, como pueden ver aquí. En este caso, pues una persona que decidió hacer para todas las clases un pequeño trabajo de manual visual. Muy bien, como para ir cerrando, las conclusiones principales de esta experiencia es que el proceso que hemos vivido es un proceso constructivo en el que había que estar construyendo continuamente y aceptando y permitiendo que el error era parte del proceso. Y en esa parte de entender y aceptar el error, no solo de las personas estudiantes, sino también el nuestro, el entender que ese proceso no fue exclusivo de las personas estudiantes y que la parte de construir, de generar y de crear y de adaptarse continuamente era una parte que son ciertas habilidades y capacidades que tuvimos que desarrollar durante toda la pandemia y hasta la actualidad, pero principalmente poniendo a las personas en el centro, porque cuando pusimos la tecnología, pusimos los medios, pusimos las herramientas y cuando hemos puesto y no hemos puesto a las personas en el centro, hemos perdido la posibilidad también de entender, aceptar y adaptar las herramientas y las acciones a poner en práctica y de repente no era tan importante desarrollar una enorme capacidad tecnológica y sí plantear actividades que podían ser más simples, más concretas y que con eso se podían generar mucho conocimiento.
Y listo, esta es la experiencia, esto es un viaje que recién comienza. Creo que todo lo que hemos aprendido hasta el momento lo vamos a seguir aplicando y también la posibilidad de seguir aprendiendo como parte cotidiana de nuestro ejercicio profesional. Entonces, desearles buen viaje a todas y a todos de aquí en adelante.